Bienvenido, bienvenida a un nuevo video en este canal de Psicología Espectral y bienvenido al primer video de autores. Esta serie ya la he empezado anteriormente en TikTok, de hecho ahí ya tengo varios videos acerca de esta serie. El objetivo de esta serie es profundizar en los escritos de los autores más importantes o más influyentes dentro de la psicología. Como te lo mencioné, en TikTok ya empecé con esta serie hace tiempo. Entonces, ahí voy a... TikTok es mi plataforma preferida, es la que más me gusta y ahí subo todos los videos antes que aquí. Pero algo que no hago en TikTok por la forma o el formato de los videos que duran 3 minutos es que meter toda la información en un solo video. La verdad es que por este formato que tienen los videos de TikTok no me da tiempo de meter toda la información de un libro en 3 minutos. Lo que sí trataré de hacer aquí en YouTube, para que cada video corresponda a un texto en particular de estos autores. Estas series van a ser bastante largas. ¿Por qué? Porque muchos de los autores que veremos pues tienen una biografía bastante amplia. De hecho, al primero que veremos será Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis y que su teoría aportó mucho a la psicología. Y este autor pues tiene muchísima bibliografía. Creo que eso es lo más importante que te quería comentar acerca de estos videos y la diferencia que van a tener con los de TikTok. Así te voy a ahorrar que tengas que esperar la siguiente parte para saber qué está pasando con el libro, o bien para que revises o regreses a los videos anteriores y pues revises todos estos videos para que entiendas de mucho mejor forma la parte en la que estés. Entonces aquí en estos videos de YouTube te voy a tratar de meter toda la información del libro en un solo video. Va a haber diferentes tipos de duración, o mejor dicho, varios videos que van a variar en la duración. Por ejemplo, el primer texto que nos tocaría ver de Sigmund Freud es un texto muy sencillo, muy cortito, que de hecho es un prólogo que escribe a un libro de Hippolyte Vergine. Pero creo que ya mencioné todo lo importante. Ahora sí podemos, bueno, antes de mencionarte todo lo demás de correspondiente a este prólogo, pues comentarte algunas peculiaridades de estos videos. La primera es que por cuestión de tiempo no los voy a editar, es decir, van a ser videos así de corridito. No van a tener edición alguna, no van a tener imágenes, no van a estar cortados. Entonces, pues puede que me llegue a trabar, puede que me llegue inclusive a quedar pensando algunos segundos para saber qué tengo que decir. Entonces disculpa si esto se te... también lo menciono porque justo pues tengo una perrita que luego se pone a ladrar, tengo vecinos también que hacen ruido. Entonces disculpa de antemano si esto llega a ser un impedimento para que comprendas bien el video. Y de hecho, si llega a ser un impedimento bastante grande para que tú comprendas el video, házmelo saber en la caja de comentarios. La segunda que te quería comentar es que yo no soy ningún especialista, apenas soy un estudiante de sexto semestre de esta hermosa carrera. Entonces, por supuesto que me puedo equivocar en muchas ocasiones, puedo tener no la información completa, porque a mí lo que me haría falta sería la parte práctica. Y sabemos que muchas veces, y no solamente en psicología, sino en muchas otras carreras, la teoría es una cosa, pero la práctica es algo totalmente diferente. Entonces, pues mi punto de vista acerca de todos estos libros, acerca de todos estos textos, pues tiene que ver más con una parte teórica, ¿no? Lo que dicen los autores en sus libros. Ya luego lo que pasa en la práctica pues será otra cosa que otros autores, que otros youtubers, que otros especialistas pues ya habrán tratado durante sus videos, durante sus textos y demás cuestiones. Igual aquí te voy a estar recomendando varios videos, varias bibliografía complementaria, si lo podemos ver así para que entiendas de mucho mejor forma al autor que estemos viendo en determinado momento. Otra situación que te quería comentar es que más que un comentarte es una recomendación. Y es una recomendación que vengo haciendo desde el principio en TikTok. De hecho, en mi primer video que tengo aquí en YouTube, que es Compendio de Psicología Freudiana de Calvin Hall, que es: tú adquieres los libros. Te recomiendo que adquieras los libros de propia mano para que así tú saques tus propias conclusiones y tus propias reflexiones. No hay nada mejor que eso, porque yo la verdad es que pues digo lo que a mí más me llamó la atención o lo que creo que te puede servir, pero sobre todo pues al final de cuentas me voy a saltar algunas cuestiones y que a lo mejor a ti te hubiera gustado que yo mencionara. Por ejemplo, cuando lleguemos a estudios sobre la histeria, pues hay un apartado de este libro, de este texto, que incluye muchísimo de casos clínicos, muchísimas páginas de casos clínicos, los cuales yo no te mencionaré, ¿no? Entonces, si a ti te llama la atención todo esto, pues
no hay nada mejor que tú adquieras el libro de propia mano. Dicho todo esto, pues creo que podemos comenzar. Para este texto me voy a basar, mejor dicho, para este autor de Sigmund Freud, me voy a basar en una edición que publica la editorial Biblioteca Nueva. Esta edición va a ser, a mi consideración, una de las más completas que hay de Sigmund Freud. Trata de recopilar muchísimo de sus textos, y no solamente sus textos más famosos o textos completos, sino también prólogos o notas que escribió a diferentes libros, como por ejemplo es el caso de los que escribe, las notas que escribe, o el prólogo que escribe para Hippolyte. Es una edición que me gusta mucho, consta de 3 tomos, yo los tengo todos, entonces pues vamos a ir desglosándolo poco a poco. Eh, este, Otra cosa interesante de Freud y también de la serie de autores es que no te voy a dar una biografía como tal de los autores que aquí veamos, sino que conforme los vayamos viendo, como vamos a ver prácticamente la mayoría de sus escritos, si no es que todos, pues te voy a ir mencionando algunos datos curiosos o datos que yo considero importantes en la época que se escribió tal o cual texto. Un dato curioso entonces de Freud es que, pues, el dato curioso y que nos sirve para entenderlo, ¿no? Porque yo creo que Freud es uno de los principales autores que se tiene que leer de forma completa, porque al ser un autor que tiene bibliografía pues muy extensa, escribió muchísimo durante toda su vida, pues puede que se llegue a contradecir, de hecho se llegue a equivocar, en algunas ocasiones lo va a corregir porque se da cuenta, en algunas otras ocasiones lo dejará sin corregir y otros autores ya lo habrán corregido, ¿no? Como podría ser el caso de Albert Ellis, que lo llega a corregir en ciertas cuestiones, también de Fritz Perls, de William Glaser, no solo por mencionar algunos. Pero en los casos que él no se dé cuenta y no corrija su teoría, pues yo te mencionaré los autores que conozco que atacaron esos puntos que Freud no llegó a corregir. Veremos muchísimos autores en esta serie, pero ya los iremos viendo poco a poquito. Te comento que van a ser, pues como ya lo dije al principio, series bastante largas porque pues son bastantes libros, al final de cuentas bastantes textos, entonces pues eso nos lleva inevitablemente a que sean series muy largas, ¿no? Pero creo que es lo bonito, y sobre todo con Sigmund Freud es lo bonito de ir viendo su evolución, cómo es que fue complementando su teoría, cómo fue que la fue corrigiendo, valiendo la redundancia, ¿no? Porque es un autor que es muy consciente de lo que escribe y sabe cuando se contradice, sabe cuando se equivocó y sabe cuando iba por el camino correcto, y en un texto posterior pues complementa esta idea por la que iba en ciertas cosas. Empecemos ahora sí con Freud, dándote un pequeño dato biográfico, que es el único que te voy a dar acerca de él en este video. Él nace en 1856. El primer texto que esta editorial, Biblioteca Nueva, nos presenta es una carta a bachillerato que escribe Freud a uno de sus amigos más cercanos en ese entonces, pero la verdad es que esta carta no va a ser de importancia para nosotros, porque es una carta donde simplemente le comunica a este amigo las calificaciones que tuvo, cuáles materias son las que más se le dificultaron, cuáles la que más se facilitaron. Entonces esta carta no va a ser tan importante para nosotros porque realmente no dice nada relevante y solamente es una pérdida de tiempo, pero te lo comento simplemente porque es el primer texto que esta editorial logra recuperar. El segundo texto que nos presenta, ese sí nos interesa, es un prólogo que Freud escribe a un libro de Hippolyte Verheyen en 1888. Es decir, Freud tenía aquí aproximadamente 32 años de edad. Este prólogo se lo escribe a Hippolyte Verheyen en un libro que lleva el nombre, si no mal recuerdo, de hipnotismo y sugestión. Y como te lo podrás imaginar, aquí Freud realiza en este pequeño prólogo una defensa del hipnotismo y nos va a dar algunos datos curiosos acerca de lo que vendría a ser su teoría, que desarrollaría mucho más adelante. Y comienza este libro diciendo que el principal valor que él encuentra en este libro de Verheyen va a radicar en las pruebas que ofrecen entre las relaciones de los fenómenos hipnóticos y los procesos habituales de la vigilia y del sueño, encontrando que las mismas leyes rigen al mismo tiempo las leyes psicológicas y que rigen. A ver, espérame, me equivoqué. Son de los detallitos que hay que ir corrigiendo, ¿no? Porque lo estaba leyendo y me estaba saltando de párrafos porque tengo aquí mis anotaciones. Entonces, disculpa, ignora todo eso. Dice otra vez:
El principal valor que encuentro en este libro de Bergen va a radicar en las pruebas que ofrece entre las relaciones de los fenómenos hipnóticos y los procesos habituales de la vigilia y del sueño, revelando así las mismas leyes las mismas leyes psicológicas que rigen ambos sectores. Eso es lo que nos diría Freud acerca de la importancia de este libro, porque él va a defender el hipnotismo sobre todo de sus más ardientes rivales de esta teoría, ¿no? Va a haber mucho teórico que pues va a criticar la hipnosis porque dicen que los más radicales dicen que es una psicosis especialmente provocada, que el médico, que el analista, que la persona que va a hipnotizar es alguien que va a provocar una psicosis. Esto Freud lo dice y lo desmiente a muy grandes rasgos, explicando qué es la sugestión. Nos dice entonces que la sugestión es la base del hipnotismo y nos va a decir lo siguiente: la sugestión, en efecto, no va a provocar nada que no se halle ya entre los contenidos de la conciencia o que no haya sido introducido en ella. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que bueno, que la sugestión no se va a permitir que, por ejemplo, el médico te mete ideas que no tengas tú en tu organismo, en tu conciencia, o mejor dicho, inconsciente, aunque Freud en esta época todavía no manejaba esa idea, ¿verdad? Pero lo que dice Freud es que la sugestión lo único que hace es activar esta parte que uno tiene dentro de sí y que muchas veces, la mayoría de las veces, los que están siendo hipnotizados pues se van a sorprender ante lo que surge porque son cosas que no tenían ya recuerdo de que habían vivido, de que habían visto, de que habían escuchado, de que habían sentido. Entonces esta es una reacción natural, dice Freud, porque es una reacción de sorpresa al saber que pues al final de cuentas tenías cosas ahí guardadas que no eras consciente de que las tenías ahí, ¿no? Entonces esa va a ser el primer comentario que hace y la primera defensa, si lo podemos decir así, acerca del hipnotismo. Y dice, complementando toda esta idea de defensa, que en el campo de las ciencias naturales, solo la experiencia y nunca la autoridad sin experiencia puede pronunciar el veredicto final, sea este en favor o en contra. Porque como lo mencionamos, muchos teóricos eran eso, teóricos que criticaban la teoría del hipnotismo y y se quedaban hasta ahí, nunca tuvieron la parte práctica, nunca hipnotizaron a alguien, simplemente se quedaban en la teoría. Y efectivamente Freud reconoce que la teoría del psicoanálisis, otra vez del psicoanálisis, es que lo tengo bien metido ahí, la teoría del hipnotismo pues era un campo que tenía muchas incongruencias en cuanto a la teoría. Se tenía que investigar muchísimo todavía más acerca del hipnotismo porque era una teoría que tenía bastantes lagunas, ¿no? Bastantes saltos, si le podríamos decir así, y que el mismo Freud lo reconocía, pero él al final se acaba convenciendo del hipnotismo por las prácticas que tuvo sobre todo con Charcot y pues efectivamente aplicándolo en sus pacientes. Y es lo que le dice a estos teóricos, que sí, efectivamente en la teoría a lo mejor le encuentran muchas deficiencias al hipnotismo, pero en la práctica se encuentra que realmente funciona. Ahora, definiéndote de eso y dándole un poco la razón a estos teóricos, dice lo siguiente: para evitar los efectos deleterios del hipnosis, probablemente solo sea preciso aplicarla de forma cautelosa con el suficiente apoyo y seguridad y en casos adecuadamente seleccionados. Entonces aquí Freud va a empezar a esbozar algo que nos va a decir en unos 3 libros o 3 textos posteriores, que es: no todas las personas van a ser sujetos de estar en un proceso de hipnosis o hipnotismo. No te quiero revolver con libros, para mí de hecho es mucho más fácil de recordarte cuando empezamos a ver algo que adelantarme a eso. Entonces simplemente quédate con esa idea. Cuando lleguemos a ese texto te voy a recordar: acuérdense que en el prólogo de Freud, que hace al libro de Hipólito y Bergen, pues nos dice algo acerca de esto, ¿no? Y ya es mucho más fácil que regreses a que yo te empiece a revolver con libros y libros y libros. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Acerca de empezar a seleccionar a las personas que sean pues sujetos de estar en un proceso de hipnosis. También algo bien interesante es que va a diferenciar entre una sugestión directa y una sugestión indirecta. La sugestión directa es lo que se conoce como una sugestión psicológica,
que es a través de la palabra y es la más eficaz, dice Freud. Entonces va a surgir una segunda clase de sugestión, que es la sugestión indirecta, y esta es una sugestión física, y esta normalmente se usa como apoyo para la sugestión directa. Un caso muy sencillo y muy general sería que yo te tocara la frente y te diga en el momento que te toco la frente: cuando sientas un toque en la frente vas a recordar lo que pasó en tu tercer año de vida, ¿no? Eso sería algo muy, muy general, muy burdo de hecho, pero que creo sirve para ejemplificar esta parte de la sugestión indirecta. Eso es lo más importante que nos dice acerca de la sugestión. Y hasta ahí va a acabar la defensa del hipnotismo, realmente no dicen nada más, pero nos empieza a esbozar lo que sería su bebé. Yo denomino así su bebé a la teoría de la histeria, porque recordemos que Freud va a tener tres grandes temas, que es la histeria, la neurosis y la angustia, pero sin duda alguna a lo que más le dedicó sus letras fue a la histeria. Pero aquí ya empieza a esbozarla, ¿no? Algo muy interesante, y dice así: no es esta la oportunidad adecuada para justificar detalladamente toda la sintomatología de la histeria, pero podemos dar por establecido que lo esencial es de índole real y objetiva, y que no es falseada por la sugestión emanada del observador. Esto no implica negar en modo alguno que el mecanismo de sus manifestaciones histéricas sea psíquico, pero dicho mecanismo no es el de la sugestión por parte del médico. Aquí ya nos deja claro, ¿no?, que esta parte... esto tiene relación con lo que te comentaba anteriormente, que el punto de vista más hostil que se tenía al hipnotismo era que era una psicosis especialmente provocada. Entonces él dice que ni la psicosis ni la histeria se provocan gracias a la interacción de la persona que va a llevar el proceso de hipnosis con un paciente, y no va a poder despertar este tipo de cosas, no va a poder despertar este tipo de situaciones, por lo que ya te comenté de que la sugestión, que es la base de la hipnosis, solo despierta, o mejor dicho, solo activa las cosas que ya teníamos olvidadas, que ya teníamos en nuestro inconsciente y que no éramos capaces de recordar de forma consciente. Entonces, hasta ahí va a acabar la defensa de esto, del hipnotismo, y esta pequeña base, ¿no?, de lo que nos dice de la histeria, y de hecho complementa diciendo que en la histeria intervienen fenómenos psicológicos objetivos. Esto es lo que nos dice realmente todo acerca de todo esto del hipnotismo, de esta pequeña defensa. Es un prólogo bastante pequeño, realmente no me estoy saltando nada, es algo muy pequeño de hecho. Igual te invito a que lo leas de propia mano. Y algo bien interesante, y con esto acaba el texto, es que estamos muy acostumbrados a centrar nuestra atención en las percepciones interiores. Perdón, se me fue ahí una pelucita, pero bueno, nos cierra este libro diciendo que estamos acostumbrados a concentrar nuestra atención en las percepciones exteriores más que en los procesos internos. Aquí yo lo veo más como la primera invitación de todo lo que va a profesar Sigmund Freud, que es hacerse consciente de uno mismo, hacerse consciente de sus emociones, de sus sentimientos, de su actuar, de su pensar. Esta es la primera invitación clara de esto que será más tarde su psicoanálisis, ¿no?, que es al final de cuentas hacernos conscientes de uno mismo lo más que se pueda, y esto implica cualquier tipo de emoción, sentimiento, pensamiento y actuar. De hecho, sus grandes tópicos, el ello, yo y el super yo, están dirigidos a eso, sobre todo cuando nos empieza a hablar de la energía psíquica y cómo es que se distribuye y la importancia que los instintos van a tener para esto. Y todos están dirigidos a llegar a encontrar un gran equilibrio entre el razonamiento, el pensar y el actuar. Pero no nos adelantemos, ya lo iremos viendo poco a poquito. De igual forma, si quieres entender a Freud de mucho mejor forma con toda esta parte que yo te voy a contar, te recomiendo el libro Compendio de Psicología Freudiana. De hecho, ya tengo un video aquí en mi canal, que es el primero que subí, hablando de un libro como tal. Encontrarás que ahí hablo de forma un poco más trabada, mucho más trabada. Era el primer video que subía y la verdad estaba un poquito nervioso, y creo que conforme he ido haciendo los videos en TikTok, pues he ido dejando un poquito atrás ese nervio. Sin más que decir, hasta aquí dejo el video. Así acabamos este primer texto de Sigmund Freud, que es prólogo y notas al libro de Berge de 1888. Déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció el video, qué podría mejorar.
Si te gustó, no te gustó, si tienes alguna duda y te la puedo responder, por supuesto, deja en los comentarios. Mi nombre es Daniel Jasso, me despido por el momento y voy a estar subiendo un video justo por cuestión de tiempo a YouTube cada jueves. Voy a tratar de que sea 2 veces a la semana, pero si no se puede, no, pues de ley voy a estar subiéndolo los jueves, ¿vale? Ahora sí me despido, muchas gracias por ver, sígueme en TikTok, ahí subo todo antes que ninguna otra plataforma, sígueme en Instagram, ahí subo imágenes acerca de la psicología, al igual que en Facebook, te lo voy a estar dejando aquí en la descripción. Muchas gracias por ver, mi nombre es Daniel Jasso y espero tengas un excelente día, excelente noche, excelente tarde, dependiendo en qué horario lo estés viendo.